Las dos columnas, 1862. El 30 de mayo de 1862 dijo don Bosco a todo el alumnado reunido: «Le voy a contar un sueño que tuve. A mis discípulos les tengo tanta confianza que les contaría hasta mis pecados, si no fuera porque al contárselos saldrían todos huyendo asustados y se caería el techo de la casa. Pero lo que les voy a contar esta noche es para su bien espiritual. Soñé que estaba en la orilla del mar sobre una alta roca, desde la cual no se divisaba más piso firme que el que tenía bajo los pies. En aquella inmensa superficie líquida se veía una multitud incontable de barcos dispuestos en orden de batalla, y cada barco tenía en su extremo una enorme y afilada punta de hierro dispuesta a destrozar todo lo que se le atravesara por delante. Los barcos estaban armados de cañones y llenos de fusiles y diferentes armas con muchísimas bombas incendiarias y también con libros dañosos. Y todos aquellos barcos se dirigían contra su barco mucho más alto tratando de destruirlo con sus puntas de hierro o incendiarlo o hacerle el mayor daño posible. A este majestuoso barco, que estaba provisto de todo lo que necesitaba, le hacían escolta numerosos barcos pequeños que recibían órdenes de él, realizando maniobras necesarias para defenderse de la flota enemiga. El viento soplaba en dirección contraria a la dirección que llevaba el gran barco, y las olas encrespadas del mar favorecían a los enemigos. Y en plena batalla vi salir en medio de la inmensidad del mar dos grandes columnas, que se elevaron hasta enormes alturas. Sobre una había una estatua de María Inmaculada y debajo un gran letrero que decía: María Auxiliadora de los Cristianos. Sobre la otra había una santa hostia muy grande y debajo un enorme letrero con esta inscripción: Salvación para los que creen. El comandante supremo de la nave mayor, que era el sumo pontífice, al darse cuenta del furor con que atacaban los enemigos y la situación tan complicada en la que se encontraban sus leales servidores, dispuso convocar a una reunión a todos los pilotos de las naves menores. Todos los pilotos subieron a la nave capitana y se reunieron alrededor del Papa. Pero al comprobar que el huracán se volvía cada vez más violento y que la tempestad era cada día más peligrosa, fueron enviados otra vez los capitanes, cada uno a dirigir su barco. Se restableció por poco tiempo otra vez la calma, y el Papa volvió a reunir junto a él a los demás capitanes, pero la tempestad se volvió enormemente espantosa. Entonces el Papa tomó personalmente el timón de la nave capitana y se esforzó con todas sus energías en dirigir la nave hasta colocarla en medio de las dos columnas desde las cuales colgaban áncoras y defensas para fortalecerse y salvavidas. Y todos los barcos enemigos se lanzaron a atacar el barco donde iba el Papa, y trataban de hundirlo y destrozarlo. Unos lo atacaban con libros malos, otros con escritos malvados en los periódicos. Muchos disparaban sus cañones y trataban de atacarle con los extremos afilados de hierro que tenían en sus barcos, los cuales chocaban violentísimamente contra la gigantesca nave capitana sin lograr hundirla ni detenerla en su marcha. De vez en cuando los barcos enemigos lograban hacerle inmensas hendiduras por los lados al barco del pontífice, pero enseguida soplaba una suave brisa desde las dos columnas y milagrosamente cerraba esas hendiduras. Otro dato curioso: muchas naves enemigas, al tratar de disparar contra la nave capitana, explotaban y se hundían en el mar, y muchos fusiles también, al ir a disparar contra la iglesia, estallaban. Entonces los enemigos se propusieron atacar con armas cortas, insultos, golpes, maldiciones, calumnias, y así siguió el combate. De pronto el Papa cayó gravemente herido. Los que lo acompañaban corrieron a socorrerlo. Se repuso, pero fue herido por segunda vez, cayó y murió. Un grito de victoria resonó en todas las naves enemigas, y el gozo de los contrarios era inmenso. Pero los demás pilotos se reunieron y eligieron un nuevo pontífice, el cual tomó fuertemente entre sus manos el timón de la nave capitana.
los enemigos comenzaron a desanimarse. El nuevo pontífice, manejando muy bien la nave, la llevó hasta colocarla en medio de las dos columnas y con una cadena amarró la parte delantera del barco o proa a la columna donde estaba la Santa Hostia y con la otra cadena ató el otro extremo, la popa, a la columna donde estaba la estatua de María Santísima Auxiliadora. Entonces se produjo una gran confusión. Todos los barcos que habían luchado contra la nave capitana por el Papa se dieron a la fuga, se dispersaron, chocaron entre sí y se destruyeron mutuamente. Unos al hundirse hundieron a otros más. Los barcos que habían permanecido fieles al Papa se acercaron a las dos columnas y se amarraron fuertemente a ellas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes, observando prudentemente los acontecimientos, al ver que desaparecían en el abismo las naves enemigas, navegaron entonces también hacia las dos columnas y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la nave capitana dirigida por el Papa. En el mar reinaba una calma absoluta. Al llegar a este punto de la narración, don Bosco preguntó al padre Roa: ¿qué le parece que significa este sueño? Don Roa respondió: me parece que la nave capitana es la Iglesia Católica, y los otros barcos que ayudan a la nave capitana son los fieles católicos dirigidos por sus obispos, y que los barcos enemigos son todos los que atacan nuestra santa religión, y me parece que las dos columnas son la devoción al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y a María Santísima. Don Bosco añadió: sí, y en los barcos que atacan están representadas las persecuciones que le llegan a la Iglesia Católica, a la cual le van a venir terribles peligros y ataques de enemigos. Pero nos quedan dos remedios: frecuentar los sacramentos y tener una gran devoción a la Virgen Santísima. Hagamos todo lo posible para practicar nosotros estos dos remedios y para obtener que otros los practiquen también, siempre y en todo momento. Nota: varios de los oyentes copiaron este sueño y cada uno le daba sus interpretaciones. Se ha pensado que el capitán que llama a los otros pilotos a reunión fue el Papa Pío IX, que llamó a los obispos al Concilio Vaticano I. Después de algunas reuniones, los obispos tuvieron que volverse a sus ciudades porque estallaba la guerra de 1870. En 1878 murió el Papa Pío IX, que había sido muy combatido por los enemigos de la religión. Más tarde llegó el Papa San Pío X, que propagó muchísimo la devoción al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Acercó la Iglesia a esas dos columnas y organizó a los católicos para defenderse unidos en senados, cámaras y gobiernos del mundo entero, quitándoles así a los enemigos de la Santa Iglesia el poder omnímodo que tenían casi todos los países. Antes de este Papa, los católicos no participaban casi en elecciones ni se hacían elegir, y los enemigos podían hacer desde el gobierno todo el mal que se les antojaba contra la religión. Pío X dijo: los católicos elegirán y serán elegidos, y así hubo pronto en cada país un grupo fuerte de católicos en el Congreso y en el gobierno. Y a los anticatólicos les sucedió como a las naves del sueño: retrocedieron y empezaron a hundirse. Y los que eran indiferentes y miraban la lucha desde lejos, al ver que la Iglesia Católica volvía a ser respetada y estimada, se fueron acercando también a ella en señal de amistad. Fueron los tres pontífices, el canónigo Bourlot, que era estadounidense y estuvo presente cuando don Bosco narró este sueño, fue a almorzar con don Bosco y sus salesianos 24 años después, en 1866, y en pleno almuerzo dijo: aquella vez don Bosco dijo que los pontífices eran tres. El padre Lemoyne, que fue el que escribió la redacción del sueño, estaba en ese momento charlando con otro, y don Bosco lo llamó y le dijo: oiga lo que está diciendo este padre, y dio a entender
que estaba de acuerdo con lo que afirmaba el canónigo. Este afirmaba que don Bosco les contó que los papas eran tres. El primero, aquel de cuya muerte se alegraron los malos. El segundo, el que reemplazó al anterior, y con mano fuerte tomó el timón y guió con seguridad la nave. Y el tercero, el que llevó la nave hasta colocarla entre las dos columnas. Después de 1907, el canónigo Burlot volvió a la casa salesiana de Turín y les dijo a sus superiores: ¿se dan cuenta de que sí eran tres los pontífices del sueño? El primero, el Papa Pío IX, que reunió el concilio y de cuya muerte se alegraron los enemigos de la religión. El segundo, el Papa León XIII, que dirigió con mano segura y fuerte la Iglesia. Y el tercero, Pío X, que se dedicó a propagar la devoción de Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. El sacrilegio, 1862. Un día, en 1862, estaba don Bosco recomendando a los sacerdotes confesores que le pidieran mucho a Dios la gracia de saber confesar bien y de obtener la eficacia de la palabra y la virtud de la prudencia. Y les recordaba que muchos hacen malas confesiones por temor, y les narró lo siguiente. Una noche soñé que veía a un joven con el corazón podrido y lleno de gusanos. No le hice caso al sueño, pero la noche siguiente soñé que veía a un perro que le mordía el corazón a ese pobre joven. Entonces me convencí de que nuestro Señor quería ayudar a ese muchacho quitándole de la conciencia algún pecado que tenía sin perdonar. Y un día me lo encontré y le dije: ¿me quiere hacer un favor? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué será? ¿Quiere decirme si tiene algún pecado en su conciencia sin haberlo confesado? Él quiso negarlo, pero yo le dije: ¿y aquel pecado? ¿Y aquel otro? ¿Por qué no los has confesado? Entonces me miró al rostro y comenzó a llorar y me dijo: tiene razón. Hace 2 años que tengo esos pecados en mi conciencia y nunca he sido capaz de confesarlos. Y aquel muchacho se puso en paz con Dios. El caballo rojo. La noche del 5 de julio de 1862 tuvo don Bosco un sueño que narró el 6 de julio. Así, anoche tuve un sueño singular. Me pareció que me encontraba con una persona que me decía: usted encárguese de educar a los jóvenes varones, pero deje a otro educar a las jóvenes niñas. Yo le dije: ¿pero es que Jesucristo vino al mundo a redimir solamente a los muchachos? ¿O vino también a redimir a las muchachas? Y añadí: si Jesús vino a salvar a los niños y a las niñas, yo debo trabajar de tal manera que por los unos y las otras no se hayan derramado inútilmente la sangre de Jesús. Y en ese momento se oyó un ruido espantoso y volví a mirar a lo lejos y vi venir un enorme caballo rojo, más alto que un edificio de varios pisos, más alto que el palacio Madama. Todos salieron huyendo y yo me quedé a observarlo y aunque temblaba de pies a cabeza me le acerqué. ¡Qué horror! La bestia tan descomunal. Y sobre él venían muchas personas y hasta tenían alas. Y exclamé: ¿este es el mismo demonio? Y pregunté a uno: ¿qué es este enorme caballo? Y él me respondió: este es el caballo rojo del cual habla el Apocalipsis. Después me desperté muy asustado y esa mañana durante la misa y mientras confesaba me acordé muchas veces del terrible caballo rojo y me propuse averiguar qué es lo que dice el libro del Apocalipsis acerca de él. Nota: don Bosco encargó al padre Durando que buscara en la Santa Biblia qué es lo que el Apocalipsis dice del caballo rojo. Y lo que encontró fue esto: al abrirse el segundo sello, apareció un caballo rojo y se le concedió quitar a la tierra la paz, para que se maten los unos a los otros, y se le dio una espada muy grande. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Don Bosco entendió que iba a llegar mucha violencia a la tierra
y que iban a venir muchas matanzas y crueldades, y que a la Iglesia Católica le llegarían enormes persecuciones, y decía: todos deberíamos contribuir al triunfo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, difundiendo mucho más las buenas lecturas, y deberíamos colaborar a favor de la paz en el mundo, propagando las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. La serpiente y el Ave María, 1862. El 20 de agosto de 1862, don Bosco, después de las oraciones de la noche, les dijo a los alumnos: quiero contarles un sueño que tuve hace algunas noches. Soñé que estaba en compañía de todos los jóvenes de Castelnuovo, en la casa de mi hermano. Mientras todos hacían recreo, vino hacia mí un desconocido y me invitó a acompañarlo. Lo seguí y me condujo a un prado cercano al patio, y allí me mostró una serpiente de 7 a 8 metros de larga y de un grosor extraordinario. Horrorizado al contemplarla, quise huir. No, no, me dijo mi acompañante, no huya, venga conmigo, vea. ¿Y cómo quieres?, le respondí, que yo me atreva a acercarme a esa bestia. No tenga miedo, no le hará ningún mal, venga conmigo. Ah, exclamé, no soy tan imprudente como para exponerme a tal peligro. Entonces dijo mi acompañante: espere aquí. Y se fue enseguida en busca de un lazo o cuerda, y con ella en la mano volvió junto a mí y me dijo: agarre fuerte este lazo o cuerda por un extremo y téngale bien seguro. Yo agarraré el otro extremo y así le mantendremos en el aire sobre la serpiente. Y después le dejaremos caer a modo de fuetazo sobre su espina dorsal. Oh no, por favor, ay de nosotros si lo hacemos, la serpiente saltará enfurecida y nos despedazará. No, no, déjeme actuar, añadió el desconocido, yo sé bien lo que debo hacer. No, no, de ninguna manera, no quiero hacer una experiencia que me pueda costar la vida. Y ya me disponía a huir, pero él insistió de nuevo, asegurándome que no había nada que temer, que la serpiente no me haría ningún daño. Y tanto me insistió que me quedé donde estaba, dispuesto a hacer lo que me aconsejaba. El personaje pasó al otro lado, levantó la cuerda o lazo y le dio un fuerte latigazo sobre el lomo al animal. La serpiente dio un salto, volviendo la cabeza hacia atrás para morder el objeto que la había herido, pero en lugar de clavar los dientes en la cuerda, quedó enlazada con ella como por un nudo corredizo. Entonces el desconocido me gritó: tenga fuertemente la cuerda, téngala fuertemente, para que no se le vaya de las manos. Y corrió a un árbol de peras que había allí cerca, y amarró a su tronco el extremo de la cuerda que tenía en la mano. Corrió después hacia mí, tomó la otra punta del lazo y fue a amarrarla a la reja de una ventana de la casa. Entretanto la serpiente se agitaba, movía furiosamente los anillos y daba tales golpes con la cabeza y los anillos en el suelo que sus carnes se rompían, saltando a pedazos a gran distancia. Así continuó mientras tuvo vida, y una vez que hubo muerto, no quedó de ella más que el esqueleto descarnado. Entonces aquel mismo hombre desató la cuerda del árbol y de la ventana, la recogió, formó con ella un ovillo y me dijo: ponga mucha atención. Metió la cuerda en una caja, la cerró y después de unos momentos volvió a abrir la caja. Los jóvenes habían venido a reunirse junto a mí. Miramos al interior de la caja y quedamos maravillados. La cuerda estaba dispuesta de tal manera que formaba un letrero: Ave María, Dios te salve María. ¿Pero cómo es posible?, le dije al desconocido. Tú metiste la cuerda a la caja, a la buena, sin ningún orden, y ahora aparece doblada formando esas letras. Mira, dijo él, la serpiente representa al demonio y la cuerda el Ave María, o sea, el rosario,
que es una serpiente de Dios te salve María, con las cuales se pueden derribar, vencer y destruir todos los ataques de los enemigos del alma. La serpiente representa al demonio y la cuerda el Ave María, o sea, el rosario, que es una serie de Dios te salve, con las cuales puede derribar, vencer y destruir todos los ataques de los enemigos del alma. Y don Bosco terminó diciendo: recordemos siempre lo que dijo aquel personaje respecto del Dios te salve María y del rosario. Recemos devotamente esta bella oración ante cualquier asalto de las tentaciones, con la seguridad de que saldremos victoriosos. Explicación. El árbol de las peras es el mismo en el cual San Juan Bosco, cuando era niño, amarraba una cuerda para dar funciones de acrobacia a los campesinos y así poder enseñarles luego el catecismo. Don Bosco fue siempre un entusiasta del rosario. En sus casas se rezaban todos los días y él insistía en que con el rezo del Santo Rosario se logra alejar y vencer los enemigos del alma y conseguir maravillosos favores del cielo. En los últimos años de su vida, cuando ya casi no podía salir por la noche de su habitación y la luz hacía mucho daño a sus ojos, varios de sus amigos se iban a la habitación del santo cada noche a rezar con él el Santo Rosario en plena oscuridad, y dicen los testigos que a medida que iban rezando las Aves Marías del Rosario, el rostro del santo se iba llenando de resplandores, y que estas luces que salían de su frente eran tan relucientes que se podía leer un libro con la iluminación de ellas solas.